Capítulo 1. El despertar. Hola a todos, escuchemos la historia. El viento soplaba sobre las casas en ruinas de un pueblo arrasado por la guerra. Las nubes, ennegrecidas por el hollín y otros contaminantes, teñían el cielo de un tono ocre, y la escasa luz que lograba filtrarse cubría con un velo dorado las fábricas apagadas, las calles repletas de escombros y los restos de cuerpos descompuestos tras años de abandono. Las viviendas, sostenidas por cimientos débiles y fracturados, parecían a punto de ceder ante el peso del tiempo. En el centro de la ciudad, una casa destacaba entre las demás. Sus paredes, aunque agrietadas, aún sostenían la mayor parte de la estructura, conservando incluso un tejado de tejas de barro. El viento no cesaba de sacudir la ventana, golpeándola contra el marco astillado de lo que alguna vez fue un taller. El aire denso y pesado, cargado de partículas de polvo en suspensión, se arremolinaban perezosamente en el interior de este taller. La luz que se filtraba a través de la ventana caída, apenas logra penetrar la bruma grisácea que envuelve el espacio. Las paredes, antaño de un tapiz meroún, ahora lucen un tono apagado y desgastado. El suelo, un mosaico de boldouces rotas y astilladas, ocultas bajo una capa de serrín y polvo. Herramientas oxidadas y piezas de engranes abandonados yacían desperdigadas por doquier, testigos mudos de un pasado de actividad frenética. Un banco de trabajo, cubierto de polvo, se extiende a lo largo de una pared, con herramientas regadas por doquier y planos esparcidos por su superficie. El viento al soplar por la ventana semiabierta alborotó el frágil papel del escritorio revelando algo peculto sobre la mesa de trabajo, un semiaro metálico, asemejándose a una herradura de gran tamaño, tenía a una extraña muñeca de trapo de color violeta pálido, con forma de pony, sostenida apenas por dos finos hilos en sus extremidades delanteras. Los cascos de la muñeca destellaban con un tenue brillo naranja con la luz que se filtraba por la ventana revelando su composición metálica. Una cremallera recorría verticalmente su torso, el cual se extendía desde el pecho hasta el abdomen de la muñeca. La cremallera se encontraba abierta revelando ligeramente un interior de placas metálico y fino cableado. De su interior emergían 5 cables los cuales terminaban en el extremo de una extraña mascarilla metálica con correas. Los hilos que sostenían a la muñeca empezaron a perder fuerza. Primero uno, dejando a la muñeca suspendida por un único hilo el cual cedió a los pocos segundos. La muñeca de trapo cayó pesadamente sobre el escritorio, provocando un chisporroteo eléctrico cuando los 5 cables se desconectaron de la muñeca. En un costado del escritorio, una pluma caída junto a un tintero derramaban lentamente algunas gotas de su contenido, formando una mancha oscura sobre uno de los flancos de la muñeca. El patrón que formó la mancha casi se asemejaba a una estrella de 6 puntas. Poco a poco, los obturadores que la muñeca tenía por ojos, empezaron a moverse, abriéndose y cerrándose con torpeza. Sus cascos se alzaron a su rostro, la expresión de la muñeca de trapo violeta apagado mostraban su confusión. Lentamente, con movimientos titubeantes, intentó incorporarse, apoyándose en sus 4 extremidades. Con torpeza, extendió una pata, intentando dar un primer paso. Sin embargo, su cuerpo aún inestable no respondió como esperaba y su hocico nuevamente volvió a encontrarse con el suelo. La muñeca de trapo quedó inmóvil por un momento, como si analizara lo sucedido. Esta vez, con más cautela, se levantó de nuevo y avanzó con movimientos calculados. Finalmente, alcanzó la ventana. Con curiosidad y una pizca de temor, asomó la cabeza y contempló el exterior por primera vez. Capítulo 2. Una silente amistad. La muñeca de trapo, de tono violeta apagado, contempló el páramo estéril desde la ventana, soltó el marco y regresó al escritorio, buscando estabilidad. Con esfuerzo, trató de formular palabras y hablar pero pronto notó su incapacidad para emitir sonido alguno. Vio una silla cerca del escritorio y con un pequeño salto, aterrizó sobre el asiento acolchado y luego descendió al suelo, cayendo sobre sus 4 extremidades. Se movía con naturalidad en esa postura, casi como si fuera algo instintivo de ella. Sus ojos recorrieron el taller con curiosidad. Las paredes y el piso estaban cubiertos de planos y dibujos de figuras ecuestres, pero entre todos destacó uno en particular, un círculo dividido en 5 partes, cada una con un símbolo diferente. Sin encontrar más que observar, la muñeca de trapo avanzó hacia la puerta semiabierta. Sus cascos de aleación de cobre golpeaban cautelosamente la madera gastada del pasillo. A cada paso, el suelo crujía, resonando en el estrecho corredor. Intrigada y con pura curiosidad infantil, comenzó a saltar de un lado a otro, haciendo que la madera rechinase bajo su peso. Su diversión poco duró ya que su atención se desvió hacia la salida del pasillo, donde encontró una escalera descendente. Sin embargo,
su emoción se desvaneció al notar el estado de las escaleras. Los escalones en la parte media se habían desmoronado casi como si fuese intencional evitar el paso, dejando solo algunos escalones en los extremos. Sin embargo, en lugar de desanimarse, trepó por un mueble cercano, un librero bajo, hasta alcanzar el barandal de la escalera. Con una chispa de travesura y cautela, se dejó deslizar por la madera, aumentando la velocidad con cada segundo. Su expresión reflejaba emoción y diversión hasta que vio el extremo final del recorrido. Su intento de detenerse o desacelerar eran en vano. La inercia la impulsó lejos del final de las escaleras, aterrizando torpemente en otra habitación. Adolorida, se frotó la cabeza y miró a su alrededor. Había caído sobre un mueble metálico con varios dahíes en la parte superior sobre un tablero. Su curiosidad nuevamente se despertó. Sin pensarlo, giró algunos de los dahíes, y un olor peculiar empezó a emanar de los agujeros del peculiar aparato. Con prevención, se apartó del mueble y galopó hasta la ventana, abriéndola lo suficiente para poder salir. Justo al lado del marco de la ventana, una tubería descendía desde lo alto del techo hasta el suelo, por lo que dando algunos pasos hacia atrás, se preparó para correr y saltó, deslizándose con facilidad hasta tocar el suelo del exterior. El suelo de tierra seca y áspero bajo sus cascos era una sensación nueva, diferente al suelo de madera que había conocido. Fascinada por esta mundana experiencia, dio algunos pasos, maravillada por la textura bajo sus cascos. Paso tras paso, llegó hasta la calle, pero su curiosidad se convirtió en horror. Su mirada, al principio de curiosidad, fascinación e inocencia, pasó a una de horror y miedo, cuando observó a su alrededor. Sobre el pavimento no solo estaba cubierto de escombros y restos metálicos de máquinas de gran tamaño. Entre los destrozos, los cuerpos descompuestos de personas permanecían atrapados en sus vehículos, momificados por el paso de los años en este herido ambiente. Algunos parecían proteger a otros, un hombre abrazando a su esposa, una madre cubriendo a su hijo. Una visión grotesca a ojos de la muñeca de trapo. La muñeca tembló, dando pasos temerosos por la calle hasta toparse con un extraño cilindro metálico plantado en el suelo. A su lado, un conjunto de palancas, alzó la mirada hacia arriba, el cilindro se alzaba sobre los autos destruidos. Tal vez, si lograba subir, podría ver mejor los alrededores, encontrar algo, sin saber el qué ni el por qué. Decidida, trepó con esfuerzo, usando las palancas como escalones improvisados. No se había dado cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. La palanca en la que se encontraba subida se desplazó con su peso hacia abajo, desde el interior del cilindro resonaron chasquidos metálicos. La muñeca de tono morado apagado miró con confusión y curiosidad cuando, de repente, una detonación proveniente del interior del cilindro sacudió el aire. Un proyectil salió disparado y derrumbó lo que quedaba de un edificio de ladrillo cercano. La muñeca quedó inmóvil, en estado de shock. Su expresión reflejaba incredulidad y asombro. Entonces, un sonido extraño captó su atención. Giró la cabeza en dirección del sonido, percatándose de una luz que comenzaba a aproximarse. La sombra que dicha luz proyectaba era aterradora e intimidante, una figura cuadrúpeda con protuberancias en la espalda y un hocico alargado. El pánico se apoderó de la muñeca. Instintivamente soltó la palanca en la que se encontraba suspendida. El impacto contra el suelo rocoso produjo un ruido sordo, aturdiéndola y haciéndola tambalear hacia atrás, hasta que su flanco chocó contra el mismo cañón que había detonado momentos antes. La luz que emitía tan atemorizante silueta seguía acercándose. La sombra ominosa se definió con cada paso, haciéndola encogerse contra el concreto frío. Su mente apenas podía procesar lo que veía hasta que la figura finalmente emergió de entre los escombros. No era un monstruo mecánico aterrador. En cambio, era otra muñeca de trapo. Su cuerpo de tela era de un tono naranja sambrío, y sobre su cabeza descansaba un viejo sombrero. Con sus cascos de madera dura, remolcaba una carretilla, y de ella colgaba una linterna que proyectaba aquella sombra inquietante. Ambas se quedaron inmóviles al notar la presencia de la otra. Sus miradas se encontraron en un instante de absoluto silencio. Entonces, la muñeca naranja entrecerró los ojos y, con un tono de incredulidad, murmuró: «Lo veo y no lo creo». Capítulo 3. La reunión. Lo veo y no lo creo. La equina de trapo naranja sonrió ampliamente y tomó el casco de la yegua de trapo púrpura opaco con fuerza, sacudiéndolo de arriba a abajo. «Hola, compañera, me llamo Apelye. ¿Y tú qué tal, amiga?». Su mirada se fijó en los cascos metálicos de la otra equina de trapo. «Guau, cascos de cobre, qué lindos. Los míos son de madera pura y dura». «Sí, señor». «Dime, querida, ¿cómo te llamas?». La yegua púrpura opaca sacudió la cabeza y señaló su boca con un casco,
moviendo los labios sin emitir sonido alguno. Ya veo. Supongo que es normal, dime, mejor dicho, indícame con tu casco, ¿despertaste hace poco o llevas tiempo por estas tierras? Un golpe al suelo es la primera opción, 2 golpes la segunda. La yegua golpeó el suelo una vez. Applejack asintió con una expresión comprensiva. Sígueme, cubito de azúcar. Está por anochecer y no querrás quedarte sola aquí menos después de haber detonado un cañón. La muñeca violeta bajó la cabeza, encogiéndose de hombros con un gesto apenado por la mención del cañón. Sin embargo, un chirrido grave resonó en el aire, haciendo que ambas se tensaran. Applejack reaccionó en un instante, empujó a la yegua dentro de una vieja lata oxidada que llevaba en su carretilla y cerró la tapa desde adentro. Los pisotones comenzaron a acercarse, fuertes, pesados, reverberando a través del suelo. La yegua violeta sintió como la lata temblaba, como si algo enorme estuviera justo afuera. El miedo y preocupación de la equina jibe en aumento. Applejack la miró, tratando de transmitir calma, pero el pánico ya se había apoderado de ella. El estruendo continuó y luego, silencio. Después de lo que pareció una eternidad, Applejack abrió la tapa con cautela y salió primero. Tras asegurarse de que todo estaba despejado, regresó y le tendió un casco a su compañera. La yegua salió, temblorosa. Entonces, su mirada se posó en el suelo, justo al lado de la lata en la que se encontraban ocultas una enorme huella marcada en el suelo. Applejack la observó y resopló. Esa fue la bestia, un monstruo que nos está buscando constantemente, cazándonos, quién sabe qué hace con los que ha atrapado. Esa vieja hojalata es muy peligrosa. Applejack sonrió con confianza y le dio un leve golpe con casco en el hombro. Pero puedes estar tranquila, cubito de azúcar. Mientras estés conmigo, jamás estarás en peligro, me tienes cubriéndote la espalda como montura a caballo. Applejack reacomodó el carretillo y comenzó a remolcarlo nuevamente. Le sonrió a la yegua púrpura opaco con confianza. Sígueme, amiguita. Te llevaré con los demás, ¿te parece? La equina morada vaciló al principio, pero al no notar malicia en Applejack, decidió seguirla de cerca y confiar en ella. Después de varios minutos de galope, llegaron a un edificio de 2 pisos, desgastado por los años pero aún en pie. Sobre el marco de la puerta, un emblema con letras apenas visibles se alzaba con cierta majestuosidad. Sí, señor. Este viejo edificio de correos ha aguantado bastante bien, ¿no lo crees, cubito de azúcar? Dijo Applejack con orgullo. Al entrar, la yegua morada miró con desánimo las escaleras derrumbadas junto a gran parte de la pared conjunta. Era la misma situación que en el taller donde despertó. Applejack silbó, captando su atención. No te preocupes, dijo con una sonrisa juguetona desde la parte superior de un escritorio, señalando con su casco un camino de escombros con tablones claramente acomodados para subir sin dificultad hasta el mueble. Por aquí es donde los antiguos habitantes de estos prados solían subir. Pero nosotras tenemos otro método. Applejack se metió en un cilindro metálico dentro de una tubería transparente que recorría el techo y se perdía en la distancia. La equina púrpura opaco la miró con duda, pero al ver que no había otra alternativa, entró con ella. Bueno, solo te advierto, querida, esto puede ser un poco agitado. Antes de que la yegua pudiera reaccionar, Applejack presionó un botón cercano. El cilindro se deslizó con velocidad, moviéndose dentro del edificio como una bala disparada por un cañón, utilizando el interior del tubo transparente como riel. La pony púrpura observó con asombro nada contenido mientras pasaban de una habitación a otra, subían al segundo piso y terminaban en una zona poco iluminada. Al detenerse, ambas equinas de trapo quedaron apiladas una sobre la otra. Applejack se echó a reír suavemente. Creo que el Doc llamó a esta cosa tubo neumático o algo así. Applejack ayudó a su nueva amiga a levantarse y la guió hasta una compuerta metálica con una grieta, por donde se filtraba un tenue resplandor. Era un refugio improvisado, pero seguro. La yegua naranja galopó con diversión contenida. Hola, Majestad, rompiste las reglas otra vez. La voz que la interrumpió era firme y autoritaria, con un tono que reflejaba molestia. La una nueva yegua era más alta que Applejack. Su cuerpo era de tela blanca, su cuerno metálico dorado, y en su flanco, un parche de tela con la imagen de un sol brillante por el hilo dorado utilizado. Sus cascos, al igual que su cuerno, eran dorados, pero de un mecanismo arcaico y más rudimentario. La yegua, aparentemente líder, la observó con severidad. Applejack, no puedes seguir saliendo sin autorización de ese modo. Pones en riesgo tu vida y la de todos nosotros. Dime qué es lo que buscas allá afuera, en medio de todo este caos. ¿No entiendes que esa bestia nos acecha, esperando el más mínimo error? Ve bueno, Majestad, no se enoje.
Le traigo una buena y púrpura sorpresa. Jeje. Celestie frunció el ceño. Applejack, no me vas a convencer con. Le juro, Celestie, que esto le sacará una sonrisa. Tiene mi más honesta palabra. Applejack le guiñó un ojo a la esquina detrás suyo. ¿No lo crees, cubito de azúcar? Applejack se apartó del camino, dejando ver a la yegüe de tela morada, quien se encogió ligeramente, insegura. Celestie pareció impactada. Sus ojos se abrieron con asombro al ver a una nueva pony después de tanto tiempo. ¿A Applejack se cómo? Applejack sonrió con orgullo. Bueno, Majestad, me la encontré en mi camino. Parece ser que despertó hace poco. Es un poco torpe y curiosa, pero agradable. La encontré por pura suerte. Alargó la palabra con diversión en su voz. Si no hubiera sido por un destello extraño al atardecer, la bestia la habría encontrado primero. Celestia aún no lograba articular palabra cuando una nueva silueta apareció a su lado y la empujó con delicadeza. Tía, creo que sería apropiado presentarnos. La yegua de trapo recién llegada tenía un tono rosado suave, sus cascos tintaban de un celeste brillante, y su presencia desprendía un aura cálida y protectora, al igual que los de Celestie, estos también eran más arcaicos. Su sonrisa amigable hizo que la pony morada se sintiera un poco más confiada. Mi nombre es mi amore Cadance, pero puedes llamarme solo Cadance. Dime, pequeña, ¿cuál es tu nombre? Applejack se rascó la cabeza con el casco. Disculpen, pero la moradita no puede hablar. Cadance asintió con comprensión. Ya veo, gracias por informarme, Applejack. La mirada de Cadance se dirigió a Celestie, quien seguía en silencio, con una expresión indecisa. Tía, creo que deberíamos llamar al doctor Hobbes. Si realmente despertó hace poco, dudo que tenga lo que usamos para hablar, ¿no lo crees? Celestie asintió y desvió la mirada hacia una silueta en las sombras. Unos pasos resonaron en la sala y un nuevo pony apareció ante ellas. Era un semental de tela marrón. Al igual que Applejack, este carecía de una protuberancia metálica en su frente como si lo hacía Celestie y Cadance y también la recién llegada. En su flanco, una estampilla de correo con la imagen de un reloj de arena se destacaba sobre su cuerpo de tela. Su voz, con un marcado acento británico, rompió el silencio. Increíble, no pensé que quedaran más de nosotros. Digo, después de tanto tiempo. Sin previo aviso, el doctor Hobbes invadió el espacio personal de la yegüe de tela morada, examinándola con detenimiento y un entusiasmo evidente. Su tela, en definitiva, es de mayor calidad, no tiene signos de desgaste por fricción, su cremallera prácticamente intacta. Y mira esto, sus cascos son de no, aleación de cobre con otro metal moldeado con detalle. Puedo decir con seguridad, si hiciéramos una lista, que es la última que se ha creado de todos nosotros. Celestia asintió en aprobación mientras abría un viejo libro, hojeándolo en silencio. Cadance, por su parte, se giró hacia Hobbes con un tono más serio. Doctor Hobbes, ¿qué puedes decirnos sobre su falta de voz? El doctor se llevó una pezuña a la barbilla, pensativo. Bueno, simplemente necesita un parlante. No me tomará más de 2 minutos. Por favor, hazlo. Hobbes asintió y sacó de su alforje un pequeño parlante desconectado de su alforje. Luego, miró a la pony morada y señaló su cremallera, esperando su permiso. Twilight titubeó un momento, pero lentamente la bajó exponiendo los elementos mecánicos de su interior. El doctor comenzó su trabajo con precisión mecánica. Mientras tanto, Cadance se acercó a Celestia y susurró con discreción. Tía, ¿cómo no la encontramos antes? Digo, Lulu exploró esa área antes de, ya sabes. Celestia tensó la mandíbula. Su mirada se volvió distante. Cadance, no quiero hablar de Luna en estos momentos. Desvió la vista al libro que tenía en sus cascos y, tras un momento de reflexión, sonrió suavemente. Mira, ¿qué opinas de este nombre para nuestra nueva integrante? Cadance comprendió los sentimientos de Celestie, por lo que no insistió más en el tema. En cambio, miró el diccionario abierto, donde varios sinónimos y palabras en otros idiomas estaban resaltados. Su sonrisa se amplió y asintió con aprobación. Celestie, con una voz más amable y cercana, llamó la atención de la yegüe de tela morada. Mi pequeña pony, dime, ¿te gusta el nombre que he elegido para ti? El resto de la sala, excepto el doctor, que seguía concentrado en su trabajo, giró la cabeza hacia Celestie. El nombre es Twilight Sparkle. La pony morada abrió los ojos con sorpresa. Un destello de maravilla cruzó su mirada. Apenas notó cuando el doctor se apartó tras terminar su trabajo. Abrió el hocico y, con una voz femenina y gentil, pronunció sus primeras palabras en aquel mundo. Yo soy Twilight Sparkle. Un breve silencio cubrió la habitación antes de que Celestie, Applejack, Cadance e incluso el propio Hobbes sonrieran. Un momento tan mundano, pero a la vez tan memorable.
Applejack se adelantó con entusiasmo. Muy bien, cubito de azúcar o mejor dicho, Twilight. ¿Qué te gustaría hablar, amiga? Twilight titubeó. Miró a cada uno de ellos y, con un atisbo de confusión y preocupación, finalmente preguntó, yo tengo que saber, ¿qué es lo que pasó ahí afuera? Se ve mal. El aire en la sala cambió. La sonrisa de Celestia vaciló. Applejack le lanzó una mirada silenciosa y ambas asintieron, llegando a un acuerdo tácito. Applejack tomó la palabra. Mira, cubito de azúcar, nosotras, al igual que tú, despertamos sin saber nada. Lo que sí sabíamos era lo que veíamos, caos y desastre. Applejack bajó la mirada, recordando. Máquinas de metal, de 2 pisos de alto, enfrentando a los humanos y sobra decir quién salía ganando. Fuego y acero devoraban todo lo que veíamos. Celestie nos guió hasta aquí, a este refugio. Aquellas escaleras destruidas no lo estaban cuando llegamos. Applejack suspiró pesadamente. Logramos escondernos en esta habitación y así sobrevivimos. Y luego, un día el ruido desapareció. No más fuego, no más metal. Un humo verde cubrió todo, y cuando al fin nos atrevimos a salir ya no quedaba nada. Twilight se estremeció. Nada, nada, ni humanos, ni máquinas, ni esas cosas feas llamadas cucarachadas. Cucarachas. Corrigió Jove sin levantar la vista. Sí, eso. Gracias, Doc. Applejack resopló. En fin, ya nada existe, a excepción de la bestia. Twilight sintió un escalofrío recorre todo su ser. La bestia. Sí. Applejack frunció el ceño. Una cosa de metal. Con partes de diferentes cosas siempre acechando, pero al menos aquí Celestie logra protegernos. Antes de que Twilight pudiera seguir preguntando, una nueva voz se escuchó en la habitación. ¿Protegernos? Oh, querida, esconderse de forma cobarde y proteger son 2 cosas muy diferentes. Celestie frunció el ceño y su voz se volvió un susurro amenazante. Chrysalis. Capítulo 4. El relato de una mentira. Chrysalis. El disgusto en la voz de Celestie era palpable. Desde las sombras emergió una nueva figura equina, pero, a diferencia del resto, esta lucía dañada. Sus cascos, al igual que los de Applejack, eran de madera, pero los suyos se encontraban teñidos de negro, al igual que la tela que cubría su exterior. Sus extremidades estaban perforadas con agujeros irregulares, dejando entrever la estructura metálica interna. En su frente, una protuberancia metálica de tono plateado, claramente averiada, relucía bajo la tenue luz. Sus obturadores, de un verde pálido, se abrieron con un destello de desdén al posar la mirada en Celestie. Las 2 yeguas de trapo se sostuvieron la mirada, una mezcla de rencor y desprecio flotando entre ellas. Chrysalis sonrió con burla. ¿Protegernos? La voz de Chrysalis resumaba ironía. Celestie, tu supuesto valor suena tan falso ante la realidad de tus proezas. Dices que nos proteges, pero ¿dónde estabas cuando realmente se te necesitó? Escondida, como siempre. Dio unos pasos hacia adelante, examinando con curiosidad a la recién llegada. Así que esta es la nueva figurita para la colección. Basta. La voz de Celestie resonó con firmeza. Tus acusaciones son infundadas. Todos aquí saben que jamás he eludido mis responsabilidades. Como líder, mi deber es protegerlos. Cuando la presencia de la bestia amenazó nuestra existencia, hice todo lo posible para fortificar este refugio. No permitiré esta clara falta de respeto. Márchate de esta sala. Ahora. El tono autoritario hizo estremecer a algunos, pero Chrysalis no se inmutó. En su rostro solo se dibujó una sonrisa más amplia, burlona, mientras se daba la vuelta lentamente. Acéptalo, Celestie, tu liderazgo es una farsa. Mientras se alejaba, perdiéndose en la pinambre, dirigió una última mirada a Twilight y susurró, lo suficientemente bajo como para que solo ella la escuchara. Pregunta por Luna, esa cobarde no es quien dice ser. Su voz se disipó con la oscuridad. El ambiente en la sala, aunque más tranquilo, aún se sentía cargado. Las palabras de Chrysalis habían dejado una espina clavada en la mente de Twilight. Celestie, tras un breve silencio, retomó la compostura. Muy bien, es hora de que todos regresen a sus habitaciones o a sus labores. Twilight, te doy la bienvenida a nuestro hogar, a nuestra familia. Uno a uno, los presentes hicieron una breve reverencia antes de retirarse. Applejack se quedó junto a Twilight y le hizo un gesto para que la siguiera. Mira, calabacita, sobre esa yegua olvida lo que dijo. Sí, Applejack bufó con evidente fastidio. Chrysalis y Celestie son como agua y aceite, no importa cuánto intentes mezclarlas, siempre se repelen. Mientras avanzaban, Twilight apenas escuchaba las palabras de Applejack. Su mente aún daba vueltas a la advertencia de Chrysalis. Ni siquiera notó cuando llegaron al almacén del edificio de correos. Un espacio amplio, con estantes metálicos que alcanzaban el techo,
repletos de paquetes de distintos tamaños y formas. A pesar del tiempo, el lugar conservaba un orden meticuloso, como si aún estuviera esperando a que alguien volviera algún día a reclamar su contenido. Twilight finalmente salió de sus pensamientos y miró a su alrededor, preguntándose qué más secretos escondía aquel refugio y qué verdad se ocultaba tras las palabras de Chrysalis. Antes de que Twilight pudiera hacerle una pregunta a Applejack, una nueva voz resonó desde lo alto, advirtiéndolas con urgencia. Cuidado abajo. Twilight apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una figura azulada descendiera en picada, chocando contra ella y derribándola sobre una pila de libros. Los tomos se esparcieron por el suelo en un desorden de páginas y cubiertas polvorientas. La yegua de trapo azul, con una crin de vivos colores y un peculiar casco metálico similar al de Applejack, pero plateado, se reincorporó sacudiéndose el polvo. Llevaba un viejo gorro de aviede con gafas apoyadas sobre su frente, y una pechera de tela marrón ajustada con arces al pecho. A ambos lados de la pechera, dos alas improvisadas de lona y metal se extendían, todavía vibrando por la reciente maniobra. Ah, Gauss, se quejó la equina azul, frotándose la frente con un casco. Mi ala delta aún me da algunos pro. Se interrumpió de golpe al ver a Twilight, que, su expresión pasó del desconcierto a la sorpresa, sin saber bien cómo reaccionar. Rainbow. Applejack rompió el silencio con un suspiro de resignación. Deberías de tener más cuidado con esas cosas. Las Steampunis no somos de aire, somos terrestres. Si fuéramos de aire tendríamos alas y no las tenemos, ¿no lo crees, calabacita? Twilight, aún algo aturdida, titubeó antes de responder. ¿Eso creo que son esas cosas? Rainbow Dash sonrió con orgullo y se giró para mostrar mejor su invención a Twilight. Estos bebés son mi mejor obra, exclamó, desplegando sus alas delta con un movimiento ensayado y dominado. Me permiten deslizarme por el aire con velocidad y viajar más rápido que cualquiera, incluso más rápido que esa tonta bestia. Soy un 20% más genial que todos ustedes juntos, jaja. Applejack se cruzó de cascos y arqueó una ceja con escepticismo. Esa caída te dañó un poco la humildad, ¿no lo crees? Ja, rió Rainbow Dash con desenfado. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿quién es la novata? Soy Twilight Sparkle, respondió la yegua morada con tono firme. Rainbow asintió con aprobación. Twilight, bien, debes estar orgullosa, has tenido el privilegio de ver en acción a la pony más veloz en vuelo. Rainbow Dash. Twilight ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Y por qué tu pelo es tan colorido? Applejack se llevó un casco a la boca, intentando contener la risa y respondió por su amiga. Fue una broma de una de nuestras amigas. La dejó tan colorida como bandera Gar. Sí, bueno, interrumpió Rainbow Dash con rapidez, carraspeando. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer, novata? Soy un libro abierto. Twilight titubeó por un momento antes de decidirse. ¿Por qué Chrysalis odia a Celestie? ¿Y quién es Luna? El ambiente cambió de inmediato. Rainbow Dash bajó la mirada y desvió la vista, evitando el contacto visual dejando en claro a su amiga que estaba sola en esto. Applejack, al notar la reacción de su amiga, soltó un largo suspiro y negó con la cabeza ante la lealtad de su compañera. Mira, calabacita, dijo con voz más seria. Esa es una historia un poco dura pero te la contaré. Solo prométeme que no irás corriendo a preguntarle a Celestie sobre esto. ¿Quedó claro? Twilight asintió con determinación y se acomodó en el suelo, lista para escuchar el relato. Applejack y Rainbow Dash intercambiaron una mirada, y por primera vez en mucho tiempo, la temeraria yegua azul se mantuvo en silencio. En un tiempo lejano, cuando la guerra entre la humanidad y las máquinas estaba en su auge, los 16 ponis de trapo, las Steampunis, se resguardaban bajo los restos de un edificio derrumbado. La pila de escombros que los cubría les servía de refugio improvisado, protegiéndolos de la metralla y las explosiones de granadas que sacudían el campo de batalla. Entre ellos, una yegua de tela azul oscuro, con crin azul claro y cascos mecánicos plateado azulados, se alzó frente a Celestie con urgencia en la voz. Celestie, tenemos que irnos de aquí. La aludida negó con la cabeza, su expresión era firme pero tensa. Luna, no, aquí estamos seguras. Afuera hay explosiones por todas partes y una de esas cosas cae cerca de nosotros, no sobreviviremos. Como si el destino quisiera refutar sus palabras, una granada cayó a escasos metros, estallando con un estruendo ensordecedor. El suelo de concreto se agrietó bajo el impacto, dejando un cráter humeante. Celestie vio esto con terror, su mente acelerada imaginando lo que habría sucedido si ese proyectil hubiera golpeado directamente su refugio de escombros. Si bien proporcionaba una sensación de seguridad, no sería nada ante una granada directa,
por lo que Celestie cedió. «Ve bien, ¿qué sugieres, Luna?» Luna forzó la vista entre la densa nube de polvo y metralla que flotaba en el aire. Fue entonces cuando vio algo, un vehículo blindado abandonado no muy lejos de allí. Su casco metálico y su estructura reforzada serían un escudo mucho mejor que los escombros inestables que los cubrían. «Tenemos que ir allí», señaló con determinación la equina oscura. El grupo de ponis de Trapo se apretujó, expectantes, esperando la señal de Luna. La yegua azul escudriñó los cielos, calculando el ritmo de los bombardeos. Cuando vio una oportunidad, gritó: «Ahora, corran». Las Stampunis se lanzaron al galope, atravesando el caos y la destrucción. Sus pequeños cuerpos de tela se deslizaban entre cráteres y escombros, esquivando los restos de la guerra. Pero entonces, un grito. Una de las yeguas que iba en la retaguardia tropezó con un trozo de concreto y cayó, quedando su casco atorado entre los escombros. Nadie pareció notarlo, salvo Celestie, quien le lanzó una breve mirada y siguió corriendo. El estruendo de una explosión resonó detrás del grupo, haciendo que Luna se detuviera en seco y girara la cabeza. Su expresión se congeló en horror. Chrysalis yacía en el suelo, su tela gris claro ahora ennegrecida por el fuego y la metralla. Sus cascos de madera clara echaban humo, y su cuerpo apenas se movía. El grupo, ahora reducido a 15 ponis de tela, alcanzó el refugio que brindaba el vehículo blindado. «Celestie, tenemos que ir por Chrysalis», exclamó Luna, su voz cargada de urgencia y temor. «¿Qué? No, Luna. Es demasiado peligroso para todos nosotros». La respuesta hizo que Luna frunciera el ceño, su mirada se llenó de rabia. Sin más, empujó a Celestie a un lado y corrió de regreso hacia Chrysalis. El suelo temblaba bajo cada explosión, la metralla silbaba en el aire, pero Luna se movía con determinación. Saltó entre los escombros, zigzagueando entre cráteres y restos derrumbados hasta alcanzar a su amiga. Chrysalis apenas movía la cabeza con dificultad. Su cuerno, similar al de Luna, estaba dañado y torcido. Sus cascos aún ardían con llamas anaranjadas tiñendo la madera de un negro carden. «Chrissy, estoy aquí», susurró Luna con urgencia. Chrysalis apenas logró girar la cabeza en su dirección con una mirada perdida. Sin perder tiempo, Luna sofocó las llamas con sus cascos y, con gran esfuerzo, cargó el cuerpo malherido de Chrysalis sobre su espalda. Con cada paso de su galope de regreso, el suelo explotaba a su alrededor. El sonido de la guerra era ensordecedor, pero Luna no se detuvo. Cuando ya estaba cerca de su grupo, una última granada detonó detrás. La onda expansiva la lanzó hacia adelante, cayendo pesadamente frente a los demás. Chrysalis rodó a su lado, inmóvil. Los ponis de Trapo la miraron con una mezcla de asombro y preocupación. «Luna, eso fue impru». «Cállate, Celestie», rugió Luna, sin siquiera mirarla. «Doc, ayuda». El doctor Jove se apresuró a examinar a Chrysalis con lo poco que tenía a su disposición. Está bastante mal. No tengo las herramientas necesarias para tratarla aquí. Su tela está severamente quemada y su cableado interno está casi expuesto. Tratarla aquí es un gran riesgo». Celestie observó su entorno desde la relativa seguridad del vehículo blindado. El polvo de la batalla comenzaba a disiparse, revelando un edificio en pie entre las ruinas. Era más sólido que las estructuras a su alrededor, con 2 plantas de altura. Un destello de esperanza cruzó su mirada. «Iremos ahí», anunció Celestie con autoridad. «Es seguro. Tal vez tenga materiales que podamos usar». Los Stampunis asintieron en silencio y siguieron a Celestie hacia el edificio. Ninguno de ellos notó la mirada oscura y llena de rencor que Chrysalis le dirigió a Celestie antes de desmayarse, salvo algunos con buen ojo. Ya dentro, el doctor Joves hizo lo mejor que pudo con los escasos recursos que tenía. Salvó a Chrysalis, pero las cicatrices que quedó en su cuerpo serían irreversibles. Y así, Calabacita, fue como Chrysalis desarrolló un odio considerable hacia Celestie pero una lealtad inquebrantable hacia Luna. Si te soy honesta, la entiendo. Sentir que te abandonan sin que siquiera intenten ayudarte es un golpe fuerte. PSSS, pero eso no le da derecho a ser una cretina. Intervino Rainbow Dash, trepando por el costado de un stand. No es nada, Cole. Twilight la observó con el ceño fruncido antes de volver su atención a Applejack. ¿Y qué hay de Luna? Applejack asintió con calma. Bueno, Twilight, ella fue la única amiga de Chrysalis. Por algo será, ¿no? Soltó Rainbow Dash con una sonrisa burlona. Applejack suspiró, rodando los ojos. «Dash, si vas a interrumpir, cuenta tú la historia entonces». «Jeje, paso. Tengo un récord personal que romper», dijo, escalando más alto. «Lo único que vas a romper es esa cabezota», murmuró Applejack antes de volver a su relato. «Bueno, como iba diciendo, Twilight, te contaré sobre Luna, la segunda de nosotras.
prácticamente la hermana de Celestie. Semanas después de que la guerra terminara y la aparición de la bestia mecánica bípeda, Celestie y Luna se encontraban en la habitación más segura del edificio. Era un cuarto con una puerta blindada y una grieta lo suficientemente estrecha para que solo las Steampunis pudieran entrar. «Celestie, tenemos que hacer algo», exclamó Luna, su voz llena de frustración apenas contenida. «Luna, no hace falta gritar. Estamos haciendo algo, nos mantenemos a salvo, nos mantenemos seguras». Luna frunció el ceño, avanzando un paso hacia su hermana. «Hermana, esto no es vida, Luna. Tienes que entenderlo. Mantendremos todas las entradas bloqueadas, las puertas cerradas, así nunca nos encontrarán. Ni la bestia, ni nada que quiera hacernos daño. Podemos derrotar a la bestia, Celestie, pero solo si peleamos todos juntos. Si trabajamos en equipo, podríamos formar un plan, una estrategia real. No más miedo, no más esconderse. Luna». Celestie alzó la voz. «No vale la pena arriesgar nuestras vidas en vano por una falsa promesa». «¿Falsa?». Luna la miró con incredulidad. «¿Acaso crees que esto es mejor? Básicamente viviremos encerrados en lo que tarde o temprano será nuestra propia tumba. Estamos condenándonos a morir aquí, en nuestra propia tumba. Estoy dispuesta a tomar ese riesgo». «Yo no». Luna levantó la cabeza con determinación. «Si es necesario, me arriesgaré. Si ser la carnada significa darles una vida digna a los nuestros, entonces que así sea». La tensión entre ambas creció, marcando una grieta entre las Steampunis. Algunos estaban de acuerdo con Celestie, el peligro era demasiado grande y no había garantías de conseguir la victoria. Pero otros estaban a favor con Luna, viendo en ella una líder con la determinación de cambiar su destino. Entre ellos, la más leal fue una yegüe de telas violetas, con la firme creencia de que nadie debía gobernar si se buscaba una verdadera igualdad, pero Luna había sido la única excepción real a esa regla. Para ella y muchos otros, Luna no solo era una voz de esperanza, era alguien digna de liderarlos. ¿Pero por qué Celestie no apoyaría a Luna? Además, ¿dónde está Luna? Applejack suspiró, sacudiendo la cabeza. «Calabacita, son muchas preguntas. Así ya pareces Pinky». Al oír ese nombre, Rainbow Dash se estremeció desde lo alto del stand. «Que no la menciones. Gracias a ella tengo la crin como si fuera vómito de duende». Twilight observó a Rainbow Dash, luego a Applejack, y nuevamente a Rainbow Dash. «¿Qué está intentando hacer Rainbow Dash?». Applejack resopló con una mezcla de resignación y diversión. «Algo tonto, Calabacita, algo tonto». Antes de que Twilight pudiera reaccionar, Rainbow Dash galopó por la tabla del estanta y saltó al vacío. Twilight ahogó un grito, pero Applejack ni se inmutó. En el aire, Rainbow extendió las alas de su arnés con un movimiento preciso, controlando su descenso. La recién llegada observó con asombro mientras la, ahora Pegaso, de trapo realizaba piruetas imposibles, como si el vuelo fuera su verdadero destino y no el galope. Finalmente, con un giro ágil, aterrizó justo al lado de Applejack. «Ja, te lo dije, novata. Soy la más genial aquí. Ya lo creo, eso fue tan. Lo sé, asombroso, espectacular, increíble. Me lo dicen siempre». Rainbow infló el pecho con orgullo antes de continuar con un tono más serio. «Y para responder a tu pregunta, novata, Luna fue capturada hace años, cuando intentó enfrentarse a la bestia ella sola». Twilight sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rainbow Dash echó un vistazo a su alrededor, asegurándose de que nadie más las escuchara, y bajó la voz. «Al menos eso es lo que afirma Celestie. Pero Chrysalis dice que Luna nunca haría algo así, no sola». Hubo un silencio tenso. Luego, Rainbow Dash entrecerró los ojos, su mirada desviándose detrás de Twilight, y susurró: «Creo que mejor seguimos esto en otra ocasión, parece que alguien nos está vigilando». Capítulo 5. Entre heridas del pasado. Chrysalis se alejó de la sala del trono, perdiéndose entre las sombras. Sus movimientos eran mecánicos, casi silenciosos, pero la fatiga pesaba sobre cada paso. En rincones donde la oscuridad se volvía absoluta, donde la luz de las lámparas no llegaba, había aberturas ocultas, grietas que ella misma había tallado años atrás, creando túneles secretos que solo unos pocos conocían. Mientras se deslizaba dentro de uno de estos pasadizos, escuchó el eco de la voz de Celestie resonando en la distancia. «Muy bien, es hora de que todos regresen a sus habitaciones o a sus labores». El eco de la voz de Celestie se disipó a medida que Chrysalis avanzaba, dejando atrás la sala principal. Sus obturadores se abrieron más, absorbiendo la escasa luz que se filtraba a través de pequeñas fisuras en las paredes. Aún así, sus extremidades respondían con torpeza. Tropezó, su cuerpo se desplomó con un ruido metálico y quedó tendida en el suelo.
Maldición, estas costuras son un asco, debí de haber aceptado la oferta de esa petranque, murmuró con un gruñido de fastidio, examinó sus extremidades. A través de los agujeros en la tela desgarrada veía la estructura metálica que la conformaba, los engranajes internos brillaban débilmente con reflejos plateados. Sus cascos de madera chamuscada crujieron al moverse. No importaba cuántas veces los viera, seguía siendo fascinante y aterrador a la vez su propia fragilidad, su propia persistencia. Sus pensamientos habrían seguido así si no hubiese sido por una voz que rompió el silencio. Vaya, es difícil encontrarte en estos túneles. Celestie sabe que sigues usándolos, ¿o solo nuestro grupo selecto? Chrysalis soltó una risa seca y sin voltear respondió a la intrusa. No tienes nada mejor que hacer, Starlight. La yegua de trapo emergió de la pinambre. Su figura morada se volvía apenas perceptible bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las grietas. Sus obturadores estaban abiertos al máximo, pero aún así, la oscuridad la envolvía como un manto. Se acercó sin vacilar y, con su casco de aluminio frío, tomó la extremidad de Chrysalis, inspeccionando los daños. ¿Quieres que traiga al doctor Hobbes? Tal vez tenga algo para ayudarte. Por favor, si no tenía nada la última vez que pregunté, ¿qué haría diferente ahora? Además, así puedo apreciar mi maravilloso mecanismo. Starlight alzó una ceja. ¡Qué egocéntrica! Chrysalis suspiró pesadamente. Supongo que no viniste a preguntarme cómo estoy, ¿no es así? Starlight sonrió con un deje de ironía. Me conoces también. ¿Qué tal la nueva? ¿Por qué no vas si la conoces tú misma? No, gracias. Tengo planes. Mejores cosas que hacer. Chrysalis no pudo evitar soltar una risa ligera a lo que Starlight frunce el ceño. ¿Qué? ¿Qué dije? Preguntó Starlight con fingida irritación. Simplemente me parece gracioso. Eres tan insistente con tu idea de igualdad, pero tus propios libros demuestran lo ineficiente que es. Starlight hizo una mueca de fastidio. Eso va de la mano con mis ideales. Igualdad y equidad son cosas diferentes, ¿sabes? Pero no hablemos de eso ahora. Vine en el momento adecuado para ayudarte, ¿no es así? Chrysalis desvió la mirada. Sus extremidades, en efecto, estaban agotadas, sin fuerza para sostener su propio peso. Antes de que pudiera negarse, Starlight se posicionó a su lado, colocando el casco de Chrysalis sobre su cuello. No soy buena en tu absurdo túnel, así que haz algo útil y guía. Chrysalis resopló, pero no se resistió. Ambas equines de tela caminaron a través de la oscuridad hasta llegar a una habitación peculiar. A diferencia del resto del edificio, esta no parecía un refugio improvisado, sino una oficina olvidada. Estanterías polvorientas y muebles decrépitos decoraban el lugar, archivos desperdigados y hojas amarillentas cubrían el suelo, lo que más indicaba que aquella habitación no era parte del refugio de Celestie, era el marco de la ventana abierta de par en par permitiendo que la luz de la luna parcialmente llena entrara a la habitación. Aquí, lejos de miradas indiscretas, lejos del juicio de los demás, Chrysalis se permitió descansar. Starlight la acompañó en silencio, sin preguntas innecesarias, sin compasión forzada. Solo el sonido de los engranajes ajustándose en el interior de sus cuerpos llenaba el aire. Capítulo 6. Visita inesperada. Rainbow Dash mira detrás de Twilight y susurró. Creo que mejor seguimos esto en otra ocasión, parece que alguien nos está vigilando. Twilight volteó la cabeza en dirección a donde miraba Rainbow Dash, pero únicamente vislumbró una figura rosada que se lanzó sobre ella. Ambas rodaron por el suelo, dando algunas volteretas antes de estrellarse contra el mismo conjunto de papeles en el que Twilight había caído con anterioridad. Sobre ella se encontraba una pony de tela rosada con crin de algodón. Sus obturadores dorados y cómicos brillaban con emoción, al igual que sus cascos. Oh, por Celestie. Hola, me llamo Pinkie Pie. Encantada de conocerte. Pareces nueva por aquí. ¿Te gustaría que fuéramos amigas? Bienvenida a Ponyhouse. Tengo que organizarte una fiesta de bienvenida super duper mega especial. A Celestie no. ¿Cómo te llamas? Me gusta tu diseño. ¿Quieres que seamos amigas? Sí, porfis, porfis, porfis. Twilight parecía incapaz de responder, confundida por la repentina aparición y la avalancha de preguntas de la pony rosa, quien mantenía una amplia sonrisa. Applejack aguantó una risa antes de intervenir. Tranquila ahí, compañera, vas a espantar a la nueva, exclamó Applejack, tratando de apaciguar a su efusiva amiga. Oh, vale, lo siento. Es que me emociona tanto hacer nuevos amigos. La pony rosa saltó y abrazó cálidamente a Applejack. ¡Ay, abrazo a Applejack! Que hoy no te he dado ninguno. Ahora, vamos a acomodar a esta chica y mostrarle un verdadero momento ecuestre. Applejack soltó una suave risa y presentó a la nueva a su amiga Rosa. Por cierto, nuestra nueva compañera se llama Twilight Sparkle.
Dale algo de tiempo para adaptarse, terroncito de azúcar. Twilight, qué buen nombre. Pinkie volteó hacia Twilight con una gran sonrisa, se acercó y la envolvió en un abrazo de oso con los brazos abiertos. Está bien, entonces, las festividades del Tweetime comienzan inmediatamente. Tu fiesta de bienvenida. De repente, Pinkie Pie se llevó ambos cascos al rostro. Una fiesta no es una fiesta sin todos nuestros amigos. Ya vuelvo. Con la misma velocidad que con la que llegó, Pinkie Pie se fue del lugar dejando en estado de shock a Twilight. Esta volteó su mirada hacia Applejack y luego a Rainbow Dash. Siempre. Rainbow la interrumpió con naturalidad. Sí, siempre es así de exaltada, te acostumbras después de un tiempo a sus locuras. Oh, ya veo. En fin, Calabacita, supongo que estás agotada por un día tan largo como este. Casi nos atrapa la bestia. Te encontraste con más como tú y conociste a algunas yeguas sin muchas tuercas en la cabeza. Rainbow Dash miró con fingida molestia a su amiga. ¿Por qué siento que eso iba dirigido a mí y no a Pinkie? Debes estar cansada. Te llevaré a un refugio, y mañana te llevaré a conocer al resto. Además, así nos ahorramos el escándalo de Pinkie. Twilight pareció animarse con la declaración de Applejack. ¿Al resto? ¿Cuántos somos? Bueno, contigo seríamos 17, pero descartando a Luna y a otros 4, somos un total de 12 ponis. Twilight parecía pensativa. ¿Otros 4? ¿La bestia también? Antes de que pudiera terminar de formular la pregunta, Applejack la interrumpió. No, Calabacita, ¿recuerdas que te conté cómo algunos estaban de acuerdo con la manera de pensar de Luna? Bueno, algunos decidieron irse del refugio por ello. Pero podemos dejar esta charla para otra ocasión. Ya llegamos. Twilight no se había dado cuenta en qué momento empezó a seguir a Applejack, pero ahora estaban en una zona distinta del edificio, un área de almacenamiento contigua a la anterior. Twilight siguió a Applejack por una rampa improvisada la cual subió hasta llegar a un estanta. Calabacita, a esto los humanos le llamaban maqueta, una representación de menor escala de lo que era el exterior. Los obturadores de Twilight se abrieron de la impresión. En aquel estanta se encontraba una maqueta que representaba árboles, arbustos y un suelo verde algo descolorido. El tamaño de la maqueta de una granja era perfecto para el tamaño de las dos Steampunis. Las luces que colgaban de algunos de los árboles de la maqueta atraían la atención de la yegüe de tela morada como si de una polilla se tratase. Es hermoso, murmuró Twilight, maravillada por el escenario en miniatura. Así es, Calabacita. Tú puedes quedarte en el establo. Si llegas a necesitar algo, no dudes en hacérmelo saber, ¿de acuerdo? Yo estaré en el granero. Twilight asintió mientras caminaba hacia el interior del establo a escala. Dentro, algunos objetos decoraban el lugar, una vela con la llama encendida aportando iluminación y calor al interior, un libro abierto a un lado y una almohada que servía como cama. Twilight se acomodó sobre la almohada y, en pocos segundos ya se encontraba dormida. Applejack sonrió y apagó la vela. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.